Me llamo Ramona, tengo 80 años y hace mucho que no pronuncio ciertas palabras que marcaron mi vida, no porque las haya olvidado, ojalá fuera tan fácil, sino porque durante décadas me convencí de que hablarlas en voz alta era como invocarlas de nuevo, como abrir las puertas de un cuarto oscuro donde el aire no circula. Hoy, sin embargo, en este rincón tranquilo donde vivo sola, acompañada apenas por los pasos de los vecinos y el canto de los pájaros al amanecer, algo dentro de mí me dice que ya es tiempo. No sé si es la vejez que afloja la lengua o si es que con los años el alma se cansa de cargar tanto silencio, pero siento que si no lo digo ahora, me lo voy a llevar a la tumba como una espina clavada en la garganta. Durante toda mi vida fui considerada una mujer callada, trabajadora, fuerte en apariencia, de esas que no se quejan ni buscan consuelo. Una de esas mujeres que todo el mundo saluda con respeto en la calle, pero que nadie conoce realmente. Fui madre, fui esposa, fui abuela, pero antes de todo eso, fui una niña asustada, que aprendió demasiado pronto que el mundo no siempre es un lugar seguro. Me convertí en alguien que sabía cuándo bajar la mirada, cuándo no hacer preguntas, cuándo desaparecer sin moverse del sitio, porque hay infancias que no están hechas de juegos ni de risas, sino de sombras, de pasos en la noche, de paredes que oyen pero no hablan, de camas que se enfrían con el miedo y se humedecen con el llanto. Durante mucho tiempo me convencí de que lo que viví era algo que debía ocultarse, algo que no debía ser nombrado, como si decirlo fuera una falta de respeto, una traición a la familia o incluso una muestra de locura. Crecí en un pueblo pequeño en el norte de México, de esos donde las vecinas saben a qué hora sale una a tender la ropa y donde los secretos se entierran bajo capas de aparentes buenas costumbres. En esa comunidad todos conocían a mi padre y todos lo respetaban. Era un hombre trabajador, serio, siempre bien vestido, de mirada firme y voz grave. Mi madre, en cambio, era una mujer menuda, de manos temblorosas y sonrisa rota. Vivía con los ojos puestos en el suelo y el alma sostenida con alfileres. Nunca supe si ella sabía todo o si prefería no saberlo, pero su silencio siempre fue más ruidoso que cualquier grito. Cuando era niña, me preguntaban por qué nunca sonreía, por qué era tan callada, por qué no jugaba como las demás. Yo nunca sabía qué decir. Decía que me dolía la cabeza, que estaba cansada, que no me gustaban los juegos. Nadie preguntaba más. A veces me decían que era una niña madura para mi edad, pero no era madurez, era miedo. Y ese miedo se me pegó a los huesos, a la espalda, a las costillas, a la nuca. Me acompañó a la escuela, al mercado, a misa, me hizo aprender a caminar en puntas de pie, a cerrar la puerta sin hacer ruido, a respirar despacio para no molestar. Me hizo vivir escondida dentro de mí misma. Ahora, a mis 80 años, no puedo evitar pensar en cuántas otras niñas como yo han vivido o aún viven lo que yo viví, y me aterra la idea de que el mundo no haya cambiado tanto como creemos. A veces me despierto en la noche y siento el mismo nudo en el estómago que sentía a los 9 años. No hay ruido en la casa, todo está en calma, pero mi cuerpo recuerda, porque el cuerpo nunca olvida. Me tiemblan las manos
sudo frío, me tapo con la cobija hasta la cabeza, aunque no haga frío, y entonces me llega el recuerdo como una ráfaga, aquella mano grande cubriéndome la boca, aquella voz grave diciendo tranquila, como si esa palabra pudiera justificar lo que estaba haciendo, como si esa palabra bastara para borrar el dolor. No sé exactamente qué me hizo querer hablar ahora. Quizá fue el nacimiento de mi bisnieta. Cuando la sostuve en brazos por primera vez, tan chiquita, tan frágil, sentí algo dentro de mí romperse. No fue alegría, fue una mezcla de amor y miedo, un miedo antiguo que volvió como un golpe al pecho. La miré y pensé, que nunca tenga que callar lo que yo callé, que nunca tenga que aprender a sobrevivir en silencio. Y fue entonces cuando decidí que era el momento de hablar, de contar esta historia, no para revolver la herida, sino para decir que sí, que sobreviví, que no me mataron ni la culpa, ni el miedo, ni el olvido, que sigo aquí, vieja y cansada, pero viva, y eso, aunque parezca poco, es una victoria. Porque si una sola mujer que me escuche siente que no está sola, si una sola niña entiende que lo que le pasa no es su culpa, si una sola madre abre los ojos y se atreve a ver lo que no quiere ver, entonces este testimonio habrá valido la pena. No tengo ya mucho tiempo, pero tengo esta voz que durante tantos años callé y que hoy por fin dejo salir. No fue un recuerdo lo que me empujó a hablar, sino una sensación, un estremecimiento leve, casi imperceptible, pero que subió por mi espalda como una ráfaga de aire helado en medio de una tarde tranquila. Estaba en casa de mi nieta, sentada en el sillón junto a la ventana, viendo a mi bisnieta dormir en una mantita rosa, tan pequeña, tan inocente, tan limpia del mundo, y de repente algo en mí se quebró, como si una puerta vieja se abriera después de haber estado cerrada con llave durante toda una vida. No lloré, tampoco dije nada, solo la miré con una angustia en el pecho que me apretaba los pulmones con una urgencia que no sabía de dónde venía, pero que me decía, ahora Ramona, ahora o nunca. Me levanté despacio, como si mis huesos supieran que el paso que iba a dar era más grande que una caminata cualquiera, y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Mientras el chorro caía, el sonido me llevó, sin que pudiera evitarlo, de regreso a la cocina de mi infancia. El agua en mi casa no salía del grifo claro. Teníamos que llenar cántaros desde un pozo que quedaba en el patio, y a veces mi madre me pedía que fuera a buscarla sola. Recuerdo que al pasar por la sala, evitaba mirar hacia el sillón donde él dormía la siesta, no porque estuviera prohibido, sino porque yo misma no quería llamar su atención, prefería no cruzar miradas, no interrumpirle el sueño, pero incluso dormido, su presencia lo llenaba todo. Era como si hasta las paredes lo temieran, y yo, tan pequeña, tan delgadita, cargaba esos cántaros como si fueran piedras sagradas, creyendo que si hacía todo bien, si no derramaba ni una gota, si volvía rápido, tal vez no se fijaría en mí esa noche. Ese día, mientras sostenía mi vaso de agua y mis manos temblaban sin razón aparente, volví a sentir ese miedo. No el miedo de niña, sino uno peor, el miedo de que el pasado que me construyó también pudiera manchar el futuro de esa bebé, de que el silencio que yo había mantenido con tanto cuidado se convirtiera en una herencia muda.
Y fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de mí, que mi historia no podía quedarse enterrada bajo el peso de los años y las apariencias, que lo que me había pasado, aunque nadie lo hubiera visto, aunque nadie lo hubiera nombrado jamás, seguía ahí, no solo en mi cuerpo, sino en mi forma de criar, de amar, de callar. Durante muchos años pensé que lo que viví era simplemente parte de ser mujer. Nunca lo cuestioné, nadie lo hacía. No era una época en la que las niñas pudiéramos hablar de ciertas cosas. Nadie te preguntaba si te sentías segura en casa. Nadie te escuchaba si decías que algo te molestaba. Las mujeres servían, obedecían, se callaban. ¿Y las niñas? Las niñas aprendíamos a imitar eso desde muy temprano. Yo fui una de esas niñas. Fui la hija obediente, la que sacaba buenas notas, la que no daba problemas, la que se bañaba sola desde los 5 años porque ya estaba grande, la que no interrumpía las conversaciones de los mayores, la que se iba a dormir sin hacer ruido, la que no se quejaba cuando le decían así es la vida. A los 8 años, una noche, me desperté de golpe. No sé qué me había sacado del sueño. Tal vez un sonido, tal vez una sombra. Pero lo que sí recuerdo, como si fuera esta misma mañana, fue su mano tapándome la boca, grande, áspera, olorosa a cigarro, y esa palabra, tranquila, dicha en un susurro que me heló la sangre, tranquila, como si pudiera estar tranquila, como si esas 5 sílabas pudieran suavizar lo que venía después, como si fueran una caricia, pero no lo eran. Eran una orden, una amenaza disfrazada, un silencio obligado. Ese fue el principio, no el principio del dolor, porque el dolor ya existía. Mi padre no era un hombre cariñoso ni antes de eso. Pero ese día entendí que lo que yo vivía no era una simple rigidez, no era disciplina, no era que él era de carácter fuerte, como decía mi madre. Ese día descubrí que el mal puede vestirse de costumbre, que el infierno puede oler a loción barata y hablar con voz baja. Durante días, semanas, meses, no supe qué hacer con lo que había pasado. Me sentía sucia, confundida, culpable, como si yo hubiera hecho algo malo, como si de alguna forma lo hubiera provocado. Había sido mi culpa por dejar la puerta entreabierta, por dormir con camisón corto, por no decir no lo suficientemente fuerte. Pero entonces me acordaba de su mano sobre mi boca y entendía que ni siquiera eso hubiera importado, porque nunca fue sobre mí, fue sobre poder, sobre silencio, sobre él. Lo más cruel fue que mi madre nunca me preguntó nada, nunca notó mis cambios, o quizás sí los notó, pero no quiso ver. Empecé a evitar los abrazos, a dejar de jugar con otras niñas, a encerrarme en el baño por horas. Me mordía las uñas hasta sangrar. Me despertaba en medio de la noche empapada en sudor. Y sin embargo, ella solo me miraba de reojo y decía, «Ramoncita está rara últimamente», como si fuera una gripe, como si fuera a pasar, pero no pasaba. Y yo empecé a pensar que quizás esa era la vida que me tocaba, que otras niñas también lo vivían y simplemente no lo contaban, que eso era crecer, que eso era ser mujer. Pasaron los años y nunca lo hablé, ni con amigas, ni con primas, ni con mi madre, ni con nadie.
Me tragué el recuerdo como si fuera una piedra que debía mantener en el fondo del estómago para no ahogarme. Aprendí a sonreír sin que se me notara la tristeza, a ser amable con todo el mundo, a esconder mis temblores y a usar vestidos largos aunque hiciera calor. Nadie supo jamás que dormía con la puerta atrancada con una silla, ni que cada vez que un hombre levantaba la voz, mi cuerpo se tensaba sin querer. Ahora, con el tiempo, con los años encima y la piel marcada por el paso del tiempo, entiendo muchas cosas. Entiendo que callar no me protegió, que el silencio no me salvó, que lo único que logró fue aislarme de mí misma. Me convirtió en una extraña ante mi propio reflejo. Pero también entiendo que nunca es tarde para hablar. Nunca es tarde para decir esto me pasó y que eso no me define, pero sí forma parte de mí. Ese vaso de agua, esa mirada a mi bisnieta dormida, ese estremecimiento inesperado, todo fue suficiente para abrir las compuertas, para decidir que había llegado la hora, que ya no podía cargar más con este secreto, con esta vergüenza que no era mía, porque el dolor que se guarda demasiado tiempo se pudre por dentro, y yo ya no quiero morirme con nada podrido en el alma. Mi casa, por fuera, era igual que las demás, una construcción sencilla, con paredes encaladas, ventanas con cortinas bordadas por mi madre, una reja oxidada que apenas cerraba bien y un pequeño árbol de naranjas que crecía en el patio como un acto de resistencia. Si alguien pasaba por allí y se asomaba al interior, tal vez pensaría que éramos una familia normal, de esas que cenan juntas al anochecer y se sientan en el porche a contar historias mientras el sol se esconde. Y tal vez eso fue lo más cruel de todo, que parecía un hogar, que incluso nosotros por momentos intentábamos creer que lo era. Pero por dentro, aquella casa era un lugar lleno de silencios espesos, de rutinas estrictas, de miradas esquivas, de puertas cerradas con llave desde adentro, de voces apagadas antes de que se volvieran gritos. Un lugar donde yo aprendí, desde muy pequeña, que había zonas por donde no debía caminar, preguntas que no debía hacer, cosas que no debía sentir. Mi padre era un hombre autoritario. Nunca levantó la voz en público, pero en casa cada palabra suya tenía el peso de una amenaza implícita. Cuando él hablaba, todos bajábamos la cabeza, incluso mi madre. Él no necesitaba gritar para asustarnos. Le bastaba con fruncir el ceño, con dejar los cubiertos sobre la mesa de forma seca, con mirar el reloj cuando llegábamos tarde de la escuela. Nadie lo desobedecía, nadie lo cuestionaba. Su presencia era una sombra que se arrastraba por cada rincón de la casa, incluso cuando no estaba. No se permitía música alta, ni risas desmedidas, ni visitas imprevistas. Todo debía seguir un orden, una calma artificial que a veces parecía la antesala de una tormenta que nunca sabíamos cuándo estallaría. Mi madre era una figura borrosa en esa rutina, no porque no estuviera, sino porque estaba de una forma distante, apagada, como si caminara siempre con los pies en el aire, como si viviera dentro de una campana de cristal. Nunca supe si estaba enferma, si tenía miedo o si simplemente había aprendido a desconectarse de su propio cuerpo para sobrevivir. La recuerdo siempre en la cocina, de espaldas, removiendo alguna olla con movimientos mecánicos o sentada en su silla junto a la ventana, cosiendo sin mirar realmente lo que hacía.
No hablaba mucho. A veces me acariciaba el cabello antes de dormir, pero sus manos temblaban y yo no sabía si eso era ternura o culpa. Desde que tenía uso de razón, sentía que algo no estaba bien en mi casa, aunque no supiera explicarlo. Había momentos que no comprendía, pero que me hacían sentir incómoda. Como cuando mi padre me llamaba para ver si me había crecido el cuerpo, o cuando me pedía que me sentara en sus piernas, aunque ya no era una niña tan pequeña. Al principio pensé que era normal, que todos los padres hacían eso, que estaba siendo delicada, pero había algo en su mirada, en su forma de rozarme el hombro, en sus dedos demorándose más de lo necesario al acomodarme la blusa, que me hacía sentir sucia, confusa, en falta. No sabía cómo ponerlo en palabras, pero mi cuerpo lo entendía. Se tensaba, se paralizaba, se me cerraba la garganta, y yo fingía, una y otra vez, que no pasaba nada. Cuando empecé a desarrollar el pecho, fue peor. Me sentía observada todo el tiempo. Me esforzaba por ocultar mi cuerpo. Usaba camisas anchas, caminaba encorvada, trataba de desaparecer. Me bañaba a escondidas, cerrando la puerta con seguro y mirando hacia la rendija por si se asomaban sombras. Dormía con ropa, aunque hiciera calor, y empujaba la cama contra la pared para no dejar espacios por donde alguien pudiera alcanzarme. Todo eso lo hacía sin que nadie me lo dijera. Nadie me enseñó a tener miedo. Lo aprendí sola, como tantas otras cosas. Recuerdo una noche especialmente. Había llovido mucho. El techo goteaba en varios lugares y mi madre había puesto cacerolas por toda la sala. Yo me había acostado temprano y llevaba horas despierta, con los ojos fijos en el techo, escuchando los ruidos de la casa, los pasos de mi padre, la radio encendida a bajo volumen. Cuando oí la puerta de mi cuarto abrirse lentamente, supe que no era mi madre. Ella nunca entraba sin tocar. Él sí, siempre. Entraba como si la casa entera le perteneciera, como si los cuerpos de los otros fueran parte de sus pertenencias. No encendió la luz, caminó hasta mi cama y sin decir nada se sentó a mi lado. Yo fingí dormir. Sentí su mano en mi pierna, subiendo lento, y su otra mano tapándome la boca. Tranquila, dijo. Esa fue la palabra que usó, como si pudiera tranquilizarme, como si eso no fuera lo más aterrador del mundo. No sé cómo logré no gritar. Me quedé quieta, como muerta, esperando que terminara, que se fuera, que no fuera peor. Cuando por fin se levantó y se fue, yo no lloré. No esa vez. Solo me quedé ahí, inmóvil, como si ya no habitara mi cuerpo. A la mañana siguiente me levanté como siempre. Me vestí, me peiné, serví el desayuno, me fui a la escuela. Nadie notó nada. Nadie dijo nada, ni siquiera mi madre. Yo esperaba, en silencio, alguna señal de ella. Que me mirara con otros ojos, que adivinara lo que me pasaba, que me abrazara fuerte y dijera, yo sé, hija, yo te creo, ya no te va a tocar más. Pero esa señal nunca llegó. Al contrario, ese día me pidió que ayudara a mi padre con unas bolsas del mercado y yo lo hice, con las manos temblando y el estómago revuelto, pero lo hice porque no sabía cómo decir que no, porque no había aprendido que tenía derecho a decir que no. Con el tiempo me volví aún más silenciosa. Mis maestras decían que era una niña muy educada,
muy seria, pero no era seriedad, era terror. En los recreos me sentaba sola, dibujaba, escribía frases sin sentido. Empecé a perder peso. No dormía bien, tenía pesadillas, pero nadie preguntaba, nadie se acercaba. Yo era la hija del señor Ramón, el hombre respetado del pueblo. ¿Quién se atrevería a pensar mal de él? La rutina se volvió costumbre. Cada vez que lo oía caminar hacia mi cuarto, se me paralizaba el cuerpo. Había noches que se detenía en la puerta, otras que entraba sin avisar, y yo cada vez fingía estar dormida, porque era lo único que podía hacer: fingir, disociarme, salirme de mí para no sentir. Me aferraba a la almohada, me mordía el labio para no llorar, contaba los segundos, los minutos, los pasos que lo alejaban cuando terminaba, y luego me quedaba despierta hasta el amanecer, con los ojos bien abiertos, esperando que no volviera. A veces soñaba con escaparme. Imaginaba que corría hasta casa de la señora Lidia, la vecina, y le contaba todo. Imaginaba que ella me protegía, que llamaba a la policía, que él se iba para siempre. Pero luego recordaba cómo ella lo saludaba con una sonrisa cada mañana, cómo decía que era un buen padre, un hombre recto. Y me callaba otra vez, porque si yo lo decía, me iban a creer. Y así pasaron los años. Yo seguí creciendo. Mi cuerpo cambió, pero el miedo no. Al contrario, se hizo más fuerte, más hondo. Se metió en mi forma de caminar, de hablar, de mirar. Se convirtió en mi sombra. Durante mucho tiempo me convencí de que lo que vivía era simplemente parte de mi destino, que algunas niñas nacíamos para aprender a callar, a obedecer, a encogernos en los rincones del mundo como si ocupar espacio fuera un privilegio que no nos correspondía. Me habían enseñado que la obediencia era virtud, que el respeto a los padres era mandato sagrado, que lo que ocurría dentro de casa debía quedarse dentro de casa. Pero un día, sin que lo buscara, esa certeza se resquebrajó. Fue una grieta pequeña al principio, casi imperceptible, como esas primeras líneas que aparecen en una pared antigua antes de venirse abajo. No sé si fue una frase, una mirada, una escena en la calle, pero algo cambió, y cuando esa grieta se abrió, ya no hubo forma de cerrarla. Todo comenzó con un cuaderno. Tenía yo 13 años y una maestra nueva llegó a la escuela. Se llamaba María Elvira. Era joven, de cabello suelto y andar decidido, y venía de otra ciudad, lo cual en ese entonces ya era motivo de murmuración. Tenía una voz fuerte, pero dulce, y hablaba de cosas que nunca antes había oído en boca de una mujer adulta. Hablaba de derechos, de dignidad, de libertad. Una tarde, al final de la clase, nos pidió que escribiéramos una redacción sobre lo que más nos asusta. Fue una tarea como cualquier otra, pero para mí se convirtió en un abismo. Pasé horas frente al papel en blanco, con el lápiz en la mano temblando. Pensé en escribir sobre la oscuridad, sobre los rayos en las tormentas, sobre los perros callejeros que rondaban cerca de mi casa, pero todas esas eran mentiras. Lo que más me asustaba era él. Eran sus pasos en la noche, eran sus manos, su aliento, su silencio, su poder. Esa noche
No pude dormir. Me revolví en la cama con el lápiz entre los dedos hasta que me atreví a escribir lo que nunca había dicho en voz alta. No mencioné nombres, no detallé escenas, solo dejé salir una frase que había llevado mucho tiempo atrapada en mi garganta. Me da miedo que me toquen sin que yo quiera. Al día siguiente, entregué el cuaderno sin mirar a la maestra a los ojos. No sé si ella lo leyó. Nunca me dijo nada, pero desde ese día, cuando pasaba junto a mí, me miraba distinto. No con lástima, sino con un respeto silencioso, como si supiera que yo estaba sosteniéndome desde un lugar muy frágil. Y fue entonces cuando empecé a ver las cosas con otros ojos, a notar lo que antes creía normal y entender que no lo era. Por ejemplo, una tarde, al regresar de la escuela, pasé por la casa de mi amiga Lucrecia. Estaban todas sentadas a la mesa, su padre, su madre, sus hermanitos, reían, hablaban todos al mismo tiempo. El padre le sirvió un vaso de limonada a la más pequeña y ella le dio un beso en la mejilla. A mí me pareció tan extraño, tan ajeno, tan inalcanzable. Esa escena me quedó grabada como una postal imposible. Me pregunté si todas las familias eran así y si yo había tenido simplemente la mala suerte de nacer en la mía. Esa noche, al volver a casa, el silencio me pareció más frío que nunca, las paredes más estrechas, mi cuerpo más pesado, mi vida más irreal. Poco a poco empecé a ponerle nombre a lo que sentía. Ya no lo llamaba vergüenza, lo llamaba miedo. Ya no lo llamaba cariño confuso, lo llamaba abuso. Ya no lo llamaba destino, lo llamaba injusticia. Y con cada palabra nueva que se formaba en mi mente, una parte de mí se hacía más fuerte. No más feliz, ni más libre, pero sí más lúcida. Empecé a entender que lo que me hacían no era un secreto entre mi padre y yo, no era un asunto familiar, no era algo que debía llevar en silencio como una penitencia. Era violencia, era crueldad, era una violación a todo lo que una niña debería tener garantizado: su cuerpo, su intimidad, su inocencia. A medida que esa conciencia crecía en mí, también crecía el dolor, porque junto con la claridad venía el duelo. Duelo por la infancia que no tuve, por la madre que no me protegió, por la sociedad que nunca preguntó. Empecé a recordar cosas que había enterrado, como aquella vez que mi madre me encontró temblando detrás de la puerta del baño. Me miró un instante, me acarició la cabeza y luego se fue sin decir palabra. Como aquella otra vez que una tía me preguntó si estaba rarita porque ya no quería jugar ni salir con nadie. O cuando el cura del pueblo me dijo que las hijas debían honrar a sus padres aunque no siempre entendieran sus formas. Todas esas escenas cobraban un nuevo sentido y me dolían como cuchillos. Fue en esa etapa que empecé a escribir en secreto. Tenía un cuaderno que escondía entre el colchón y la tabla de la cama. Allí escribía todo lo que no podía decir. No era literatura, eran gritos escritos, lágrimas de tinta, plegarias sin Dios. En una de esas páginas escribí: si algún día tengo una hija, le juro que no voy a permitir que nadie la toque sin su permiso, ni siquiera yo. Y al escribirlo, lloré. Lloré como no había llorado en años, como si el cuerpo supiera que por fin alguien, yo misma, me estaba escuchando. Recuerdo un episodio
que marcó profundamente ese momento de revelación. Fue durante una visita familiar en casa de una prima lejana. Estábamos todas las mujeres reunidas en la cocina, hablando de cosas triviales. Alguien hizo una broma sobre cómo los hombres eran todos iguales, y otra comentó que su tío era muy cariñoso con las niñas. Una de las presentes se quedó en silencio y cuando la miramos tenía los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, pero su rostro lo dijo todo. En ese instante entendí que no era la única, que muchas llevaban historias parecidas escondidas en la piel, que lo que me había pasado no era un castigo divino reservado solo para mí. Era un mal común, un veneno que muchas tragaban sin hacer ruido. Esa noche volví a casa con el corazón latiendo fuerte, como si hubiera descubierto un nuevo idioma, una verdad que siempre estuvo ahí, pero que yo no había sido capaz de leer. Me senté en la cama, abrí mi cuaderno y escribí: no soy culpable, nunca lo fui. Y esa frase me liberó más que cualquier perdón. Desde ese punto, mi mirada cambió para siempre. Ya no podía ver a mi padre sin ver el monstruo. Ya no podía mirar a mi madre sin preguntarme cuántas veces supo y decidió callar. Ya no podía mirar a las vecinas sin pensar en cuántas escondían bajo sus delantales las mismas cicatrices. Yo seguía callando, sí, pero por dentro ya no era la misma niña. Había empezado a despertar, a recordar, a nombrar, a construir una verdad propia, dolorosa, pero mía. Y en ese despertar, aunque aún estuviera rodeada de miedo, comencé a sentir que algún día, no sabía cuándo ni cómo, iba a encontrar una salida. Después de ese primer despertar interno, nada volvió a sentirse igual. La casa seguía en su sitio. El árbol del patio seguía soltando hojas. Las rutinas se repetían con la misma precisión de siempre, pero algo dentro de mí ya no encajaba con ese mundo. Era como si hubiera pasado a vivir en un doble plano. El de afuera, donde seguía siendo la hija obediente, callada, reservada, y el de adentro, donde todo ardía, donde cada silencio me pesaba, donde cada gesto era observado con desconfianza, donde el dolor ya no podía disimularse sin que doliera el doble. Comenzaba a entender que el infierno no es un lugar lejano ni abstracto, sino una acumulación de días donde uno se va perdiendo en vida. Y cuanto más clara era mi conciencia de lo que me hacían, más insoportable se volvía soportarlo. Los abusos no solo continuaban, sino que se hacían más frecuentes, más invasivos, más calculados. Mi padre ya no esperaba la noche. A veces aprovechaba que mi madre salía a comprar o que mis hermanos jugaban en la calle. Bastaba un instante a solas para que él se acercara con esa forma suya de hacer que todo pareciera normal, para luego susurrarme cosas al oído que me helaban la sangre, mientras sus manos hacían lo que querían. Yo me quedaba inmóvil, mirando un punto fijo en la pared, como si pudiera salirme del cuerpo. Era la única manera de sobrevivir sin quebrarme del todo. Me aferraba a la idea de que si no sentía, si no reaccionaba, si no estaba realmente ahí, tal vez aquello no contaría como real. Pero contaba cada vez más profundo. Lo que más me hería no eran sus manos, sino el mundo entero que miraba hacia otro lado. En el pueblo seguían hablando de él como un hombre de principios, como un trabajador honesto,
como alguien que se sacrificaba por su familia. Mi madre seguía preparándole la comida favorita los domingos, planchándole las camisas con esmero, sentándose junto a él en la iglesia como si nada. Y yo los miraba y sentía que estaba viviendo una farsa cruel, que mi sufrimiento era invisible no porque fuera pequeño, sino porque nadie quería verlo. Y esa indiferencia cómplice, dolía incluso más que el acto mismo. Empecé a cambiar, me volví más dura, más arisca. Dejé de responder con dulzura, dejé de mirar a los ojos. Caminaba con los hombros encogidos, con la mirada baja, pero no por vergüenza, sino por rabia, una rabia muda, acumulada, enquistada en mi cuerpo como un veneno que no encontraba salida. La escuela dejó de interesarme. Las amistades se fueron enfriando. No quería que nadie se acercara a mí. Sentía que si alguien me tocaba, podía desatar algo que ya no controlaría. Una noche incluso pensé en hacerme daño. Tenía una navajita vieja guardada en una caja de costura. La tomé entre los dedos y me la pasé por la piel del antebrazo, sin apretar, solo para sentir algo distinto. Pero me detuve, no porque tuviera miedo, sino porque en el fondo sentí que si me hacía daño yo misma, le estaba dando la victoria, y él ya me había quitado demasiado. Lo que sí hice fue comenzar a ausentarme, a escaparme en mi mente. Podía estar en la mesa, cenando, y estar al mismo tiempo lejos, imaginando otro lugar, otro nombre, otra vida. Me refugiaba en los libros que la maestra María Elvira me prestaba a escondidas. Libros donde las mujeres viajaban, decidían, gritaban, se rebelaban. Me aferré a esas páginas como a un salvavidas, aunque no entendiera todo lo que decían, aunque a veces las palabras fueran difíciles, me hacían sentir menos sola. Por las noches escribía fragmentos de esas historias en mi cuaderno, mezcladas con las mías. Inventaba finales distintos. En uno de ellos, una niña escapaba en medio de la noche por una ventana, cruzaba el río y encontraba a una señora que la acogía como a una hija. En otro, la madre finalmente enfrentaba al padre y lo echaba de la casa. Escribir esos finales me ayudaba a respirar. A veces me hacía llorar, pero era un llanto distinto, no de miedo, sino de añoranza por algo que nunca tuve. Mi cuerpo empezó a resentirse, me enfermaba con facilidad, dolores de estómago, jaquecas constantes, una fiebre que no me dejaba dormir. Fui al médico del pueblo varias veces, pero siempre decían lo mismo: estrés, nervios, crecimiento. Nadie sospechaba nada. O tal vez sí, pero prefería no meterse. Las mujeres mayores decían que yo estaba en la edad difícil, que por eso andaba tan callada, tan seca. Le va a pasar cuando se case, decían, el amor la va a curar. Pero yo no quería casarme, no quería que ningún hombre me tocara jamás. Me aterraba la idea de que el matrimonio fuera una continuación decorosa del infierno que vivía en secreto. Un día, mi madre me pidió que limpiara el armario de su cuarto. Ella estaba en la cocina y yo, sin querer, al mover una caja de fotos viejas, encontré una carta. Estaba amarillenta, doblada muchas veces. La abrí por curiosidad, pensando que sería una receta o un viejo mensaje de felicitación. Pero no, era una carta de mi madre, escrita cuando yo era apenas una bebé.
En ella hablaba de su tristeza, de su desesperanza, de un hombre que las asfixiaba con su sombra y de su deseo de irse lejos antes de que sea tarde. No mencionaba nombres, pero su dolor estaba tan vivo en esas palabras que supe que hablaba de mi padre. Esa carta me partió en dos. Por un lado, me llenó de ternura. Entendí que ella también había sido una víctima, que su silencio no era maldad, sino miedo, parálisis, sometimiento. Pero por otro lado, me destrozó, porque si ella lo supo desde siempre, si lo sintió, si quiso huir y no lo hizo, entonces, ¿por qué me dejó sola? No la confronté, no me atreví. Pero desde ese día ya no pude mirarla igual. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía una mezcla de compasión y reproche que me quemaba la lengua. Quería gritarle, pedirle explicaciones, preguntarle por qué nunca me había salvado. Pero al verla tan cansada, tan vieja antes de tiempo, me tragaba las palabras, tal vez porque intuía que ella también se las había tragado durante años. Y esa culpa compartida, ese dolor en espejo, nos mantuvo unidas en una especie de pacto no dicho. Ella no preguntaba, yo no hablaba. Las dos sabíamos, pero ninguna decía nada. Con los días, mi necesidad de salir de allí se hizo insoportable. Ya no era una fantasía, era una urgencia. Empecé a ahorrar monedas que encontraba por la casa, a observar rutas, caminos, a estudiar horarios de camiones. Pensaba en irme con una tía que vivía en otro estado. Me lo imaginaba todo: la salida de madrugada, el bolso pequeño, el billete escondido en el sostén. Pero no tenía edad legal para irme sola y temía que, si me atrapaban, me devolvieran, y entonces sería peor, mucho peor. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el patio, mi padre se acercó. Yo me tensé al verlo. Sabía que no era casualidad. Me preguntó si necesitaba ayuda, con esa voz suya que fingía amabilidad. Yo no respondí. Él se acercó más, me tomó del brazo, sentí el estómago cerrarse. Pero antes de que pudiera hacer nada, mi madre salió de la cocina y lo llamó. Fue un instante que me salvó. Él se alejó, murmurando algo que no entendí, pero esa escena me dejó temblando por dentro. Esa noche escribí en mi cuaderno: no puedo más, tengo que irme, no importa cómo. Fue la primera vez que escribí una decisión, no un deseo, no una esperanza, una decisión. Y aunque no sabía todavía cómo iba a hacerlo, algo dentro de mí cambió para siempre. La noche en que todo cambió no fue distinta en apariencia a las otras. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el aire olía a tierra húmeda, como si la tormenta amenazara con caer, pero se resistiera, manteniéndose en ese silencio denso que siempre me recordaba a él. Mi madre había salido al velorio de una vecina y me dejó a cargo de la cena. Mis hermanos ya no vivían con nosotros. Me encontraba sola con él en casa. Lo supe desde que escuché el portón cerrarse y el eco de sus pasos arrastrados por el pasillo. Había algo en la forma en que se acercaba, en su ritmo, que me helaba la sangre antes de siquiera verlo. Apagué el fuego de la cocina, me lavé las manos lentamente, alargando el tiempo, como si esos segundos fueran los últimos en los que aún podía respirar con calma. Escuché cómo entraba a su habitación, cómo se servía un trago, cómo encendía la radio a bajo volumen.
La casa entera se envolvía en esa atmósfera enfermiza, conocida, donde la amenaza no se gritaba, se insinuaba. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y la atranqué con la silla. No era la primera vez que lo hacía, pero sí la primera vez que lo hice con el corazón convencido de que algo iba a pasar. Me senté en la cama, abracé mis rodillas y conté hasta 100. Intenté no temblar, intenté no llorar, intenté hacer silencio incluso con mis pensamientos. No sabía si podía escapar, si podía gritar, si podía pedir ayuda. No sabía nada. Solo sentía que ya no era la misma niña de antes, que dentro de mí se estaba gestando algo más fuerte que el miedo, algo que venía de muy adentro, como un rugido antiguo, como una llama que no había logrado apagar ni con años de abusos, de silencios, de humillaciones. Y entonces ocurrió. Escuché sus pasos viniendo hacia mi cuarto, lentamente, con esa seguridad con la que camina alguien que cree que todo le pertenece. La puerta se sacudió una vez, luego otra. Lo oí murmurar mi nombre como si fuera un juego. Su voz era suave, casi dulce, pero yo ya sabía lo que venía detrás de ese tono. Empujó la puerta. La silla resistió. Empujó otra vez, esta vez con fuerza. Yo me levanté, paralizada, pero ya no con miedo. Era otra cosa, una rabia vieja, una tristeza sin fondo, una indignación que me subía por la garganta como un grito contenido durante años. La silla cayó, la puerta se abrió y ahí estaba él, en el umbral, con la camisa desabotonada, con la mirada nublada por el alcohol, con esa expresión de falsa ternura que tantas veces había visto. Se acercó. Yo retrocedí. Me dijo que no tuviera miedo, que todo estaba bien, que, como siempre. Y entonces algo estalló en mí. No sé de dónde salió la fuerza, no sé de dónde saqué la voz. Solo sé que grité como nunca en mi vida, con un grito que salió de lo más profundo de mi pecho, un grito que era mío y de todas las veces que no pude hablar, un grito que fue al mismo tiempo súplica y advertencia, rechazo y liberación. Él se paralizó, sorprendido. Nunca me había oído alzar la voz. Nunca me había visto tan erguida, tan firme, tan decidida a no dejarlo acercarse. Le grité que no me tocara, que nunca más, que si lo hacía, lo iba a matar. Y no sé si lo decía en serio, pero en ese momento lo sentía como la verdad más pura que había pronunciado en mi vida. Él intentó acercarse, quiso callarme con esa mano que tantas veces había usado para cubrir mi boca, pero esta vez no se lo permití. Le di un empujón. Salí corriendo por el pasillo, abrí la puerta de calle descalza, con el alma rota, pero con las piernas firmes, y corrí sin mirar atrás. No sabía a dónde iba. No tenía plan. Solo sabía que no podía pasar ni una noche más bajo ese techo. Fui a casa de doña Lidia, la vecina. Golpeé la puerta como una loca. Ella abrió y me vio pálida, sudando, con la ropa arrugada y los ojos desorbitados. Me preguntó qué había pasado y no pude hablar. Solo dije: no quiero volver a casa, por favor, no me haga volver. Ella no preguntó más. Me dejó pasar. Me senté en su sofá, tapándome el rostro con las manos. Temblaba entera.
El cuerpo por fin se dejaba quebrar. Ella me sirvió un vaso de agua, me puso una manta sobre los hombros y me dejó en silencio. Esa noche dormí en su sofá, sin saber qué venía después, pero con la certeza de que algo había terminado para siempre. Al día siguiente, mi madre fue a buscarme, lloraba, me pedía que volviera, decía que las cosas se podían arreglar, que no fuera cruel con ella. Yo la miré con una frialdad que nunca pensé tener. Le dije que no volvía, que si quería hablar conmigo, lo hiciera lejos de él, que yo ya no era su hija obediente, que yo ya no le debía silencio a nadie. Esa fue la última vez que volví a entrar a esa casa. Desde entonces comencé una vida nueva, con miedo, sí, con incertidumbre, con dolor, pero también con una convicción que nadie me pudo quitar jamás, que había salvado mi alma, que por fin, después de tantos años, me había elegido a mí. A veces me pregunto qué habría sido de mí si aquella noche no hubiera gritado, si me hubiera quedado en la cama como tantas otras veces, esperando que todo pasara, aguantando la respiración, fingiendo que estaba dormida mientras me rompían por dentro sin dejar moretones a la vista. A veces, cuando despierto en la madrugada y la casa está en silencio, cuando el viento golpea suavemente las ventanas y la luz del farol de la calle dibuja sombras alargadas sobre el piso, me vienen recuerdos tan nítidos que siento que los estoy reviviendo, pero luego respiro, siento el olor del café que dejé preparado, escucho el canto de algún gallo lejano o el motor de un coche que arranca despacio y sé que no estoy allí. Sé que ya no soy aquella niña que no podía hablar. Soy una mujer vieja, con el cuerpo gastado, la piel arrugada y la memoria viva, intacta como un cuchillo bien afilado. Después de escapar de mi casa, nada fue fácil. La vida no me premió por haber sido valiente. No hubo finales de cuento, ni brazos esperándome, ni promesas cumplidas. Hubo noches en las que dormí en camas prestadas, días en los que trabajé hasta el agotamiento solo por un plato de comida y un techo. Pasé por casas donde me miraban con lástima, otras donde simplemente fingían no saber nada. Y también hubo lugares donde quisieron aprovecharse de mi vulnerabilidad. Aprendí a defenderme con la mirada, con el silencio, con el cuerpo erguido, aunque por dentro siguiera temblando. Fui sirvienta, costurera, ayudante de cocina. Todo lo hice con las manos, todo lo aprendí observando. Nunca volví a estudiar, nunca volví a escribir en un cuaderno como antes. Pero cada día me repetía que estaba viva, que había salido de ese lugar y que eso será suficiente. No volví a hablar con mi padre. Murió cuando yo ya tenía mis propios hijos. Me avisaron por carta. No fui al entierro. No sentí pena. Solo una especie de vértigo, como cuando uno se asoma a un pozo profundo que ya no lo puede tragar. No sentí odio, tampoco. Sentí vacío, un hueco frío, como si ese hombre se hubiera ido muchos años antes y lo que quedaba de él no fuera más que polvo. Con mi madre, el vínculo fue más difícil. Volvimos a vernos años después, cuando nació mi primer hijo. Nos miramos con una mezcla de pudor, de culpa, de distancia. Ella quiso acercarse, quiso hablarme, como si no hubiera pasado nada. Yo la dejé estar, pero nunca volvimos a ser madre e hija. Había algo roto entre nosotras que ninguna de las dos
Supo cómo reparar. A veces me hablaba de su salud, de sus dolores, de los nietos. Yo la escuchaba, le respondía, le llevaba medicinas, la cuidaba cuando estuvo enferma, pero jamás le dije lo que necesitaba decirle. Ella tampoco. Murió años después, en una cama blanca, mirando por la ventana como si esperara algo. La abracé cuando exhaló el último aliento, y en ese momento solo le deseé paz. Para ella, para mí, para todas las que no supimos cómo salvarnos a tiempo. Tuve hijos, no muchos, los crié con el alma en vilo, con miedo de repetir errores, con un ojo siempre atento al más mínimo gesto. Me volví una madre sobreprotectora, lo sé. A veces exagerada, a veces dura. Pero también fui una madre que abrazaba, que escuchaba, que creía, que nunca permitió que un grito se quedara sin respuesta. No les conté toda mi historia, solo fragmentos, lo suficiente para que entendieran que una mujer tiene que tener voz, que nadie nunca tiene derecho a cruzar los límites de otro cuerpo, que el amor no duele, que el miedo no es una forma de respeto. Mis hijos crecieron sanos, me regalaron nietos, luego bisnietos. Y con cada generación que veo nacer, siento que un ciclo se rompe un poco más. Pero el pasado no se borra, no desaparece por haberlo enfrentado. A veces aparece en forma de pesadilla, de sobresalto, de silencio incómodo cuando alguien habla de su infancia feliz. A veces aparece cuando alguien me toca por sorpresa o cuando escucho una voz parecida a la suya. Otras veces simplemente vuelve sin razón, como si la memoria tuviera vida propia. Pero ya no me destruye, ya no me inmoviliza. Lo abrazo, le doy nombre, le digo, sí, fuiste parte de mi historia, pero no fuiste mi final. Hoy, a mis 80 años, me miro al espejo y veo una mujer vieja, sí, pero también una mujer entera. Sobreviví. No sé si fui fuerte, no sé si fui valiente, pero estuve viva todos estos años con todo el peso de lo vivido sobre los hombros. Y aún así, supe reír, supe amar, supe caminar. Guardé silencio durante tanto tiempo que cuando comencé a hablar, mi voz me sorprendió. Era más grave, más firme, más cierta de lo que imaginaba. Y ahora que la tengo, no quiero volver a callar. Si cuento esta historia, no es para revolver el pasado, no es para buscar consuelo ni justicia, es para que otra mujer, en algún rincón del mundo, tal vez ahora mismo, escuchando esto en su celular, en su cocina, en su cama, sepa que no está sola, que lo que le hicieron no la define, que salir es posible, que resistir, aunque parezca poco, ya es una forma de vencer. Y si por algún milagro una niña escucha esto, una niña que aún está atrapada en esa casa, en ese miedo, quiero que sepa que su voz importa, que su cuerpo es suyo, que su dolor no es inventado, que puede pedir ayuda y que merece vivir. Mi bisnieta, la que inspiró este relato, ya tiene 3 años, me abraza con fuerza, me peina el cabello, me canta canciones inventadas. Ella no sabe nada de lo que fui, pero cuando me mira con esos ojos grandes y limpios, siento que hay algo nuevo naciendo en el mundo, algo que no tiene nombre, pero que me sana. Y cuando ella duerme en mi regazo, yo también descanso, porque sé que ella crecerá distinta, porque yo me atreví a romper el silencio.
porque esta historia, que fue mi cruz durante tantos años, hoy es mi ofrenda de amor.